Buenos días, señores estudiantes. Mi nombre es Darío Cuajera, docente de la asignatura de Bioestadística en la carrera de Ingeniería en Agricultura Tropical y Manejo de Recursos Naturales Renovables. En la primera unidad de aprendizaje vamos a desarrollar los fundamentos y aplicaciones de la estadística en el campo de las ciencias agrarias y forestales. ¿Cuál es el contenido de esta primera unidad de aprendizaje? Básicamente contempla 6 puntos. El primero, que hace a la justificación, el porqué de la importancia de la aplicación de herramientas estadísticas en el área de las ciencias agrícolas y forestales. Además, ¿cuáles son las razones o motivaciones que nos llevan al uso como profesionales de estas herramientas estadísticas? Como segundo punto, veremos conceptos de estadística, bioestadística y su clasificación. Posteriormente, abordaremos aquellos conceptos inherentes a la estadística, conceptos de población, muestra y unidades de observación. Posteriormente veremos de qué trata las variables, cuál es su clasificación, cuáles son sus niveles de medición, qué tipos de variables existen. Eso desarrollaremos en el cuarto punto. En el quinto punto vamos a un poco recordar la notación sumatoria y finalmente resolveremos ejercicios de sumatorias simples y dobles. Esta unidad vamos a dividir en dos partes. La primera parte vamos a desarrollar los puntos 1, 2, 3 y 4, que lo haremos en esta clase, y los puntos 5 y 6 abordaremos en una próxima clase. La justificación. ¿Por qué es importante conocer y comprender la bioestadística para los profesionales en ciencias agrarias? ¿Cuáles son las motivaciones que nos llevan a que desarrollemos o comprendamos las características y herramientas de la bioestadística aplicado a las ciencias agrarias? Seguramente, en el campo laboral nos vamos a encontrar con muchos desafíos, con muchos problemas. Algunos desafíos de gran magnitud, otros de menor magnitud, pero desafíos al fin. Uno de los grandes desafíos para los profesionales en las ciencias agrarias es de plantear alternativas de solución a muchos problemas de tipo social, de tipo ecológico, de tipo económico, de tipo cultural que tenemos como sociedad boliviana. Para todos es conocido que no hemos superado los problemas sociales, ni los problemas culturales, y menos los problemas ambientales. Una clara muestra de ello es que el 33% de la población boliviana se encuentra en situación de extrema pobreza. A ello se suma que el 36% de la población
no tiene acceso a agua potable. Si observamos los problemas en temas de salud, podemos encontrar que de cada 10 niños, 7 no se alimentan bien. De cada 10 niños, 3 presentan desnutrición crónica. Son estos datos que nos reflejan una difícil situación social en el país. Pero a ello debemos sumar actualmente los problemas ecológicos que cada día se exacerban. En el caso de Cochabamba, uno de los problemas más serios y actuales es el tema de la basura. Alrededor de 500 toneladas de basura se produce por día en el departamento de Cochabamba. Estos datos nos reflejan que todavía no hemos superado muchos de los problemas y que estos problemas tienen consecuencias nefastas en el desarrollo de un país. Si hablamos a nivel nacional, el tema de la basura también es preocupante. Generamos alrededor de 5.000 toneladas de basura en todo el territorio nacional. Es una cifra exorbitante que debe llamarnos a la preocupación de los profesionales, de los gestores públicos y de la sociedad civil en general. Si nos centramos en los problemas agrícolas, podemos evidenciar que el 40% de los suelos en las áreas rurales, en las comunidades campesinas, donde se genera la mayor producción para la alimentación de los bolivianos, se encuentran en procesos de erosión moderada. Un 15% de estos suelos, también en las comunidades campesinas, presentan procesos de erosión alto. Si sumamos el 40% más el 15%, estamos hablando del 65% de los suelos agrícolas que están en proceso de degradación. A ello debemos sumarle que estos suelos agrícolas, el 25% se encuentran salinizados, 23% presentan acidificación. La acidificación es un problema de los suelos tropicales, tal es el caso del trópico de Cochabamba. Además, el 28% de estos suelos están compactados. Necesitan prácticas o estrategias para recuperar estos suelos. Entonces, ¿cómo podemos contribuir a la solución de estos problemas? Pues la alternativa que nos queda como profesionales y como futuros profesionales es hacer investigación. Investigación seria, investigación que responda a los problemas sociales, investigaciones que nos permitan construir nuevos conocimientos, que nos permitan construir nuevas alternativas de solución a los problemas ecológicos, sociales, económicos y políticos. De ahí la importancia de la estadística como una herramienta para hacer investigación orientado a la solución de problemas. Por eso, considero
de trascendental importancia que la asignatura de bioestadística esté inserto en la currícula de la carrera en agricultura tropical aquí en el Valle del Salto. Bien, ya entrando un poco en materia, entonces necesitamos comprender qué es la estadística. La estadística es una ciencia derivada de la matemática que nos ofrece herramientas para recolectar, organizar, analizar e interpretar datos cuantitativos para que posteriormente nos permitan tomar decisiones oportunas y adecuadas. Entre tanto, la bioestadística es la aplicación de herramientas estadísticas al área de las ciencias de la vida. En nuestro caso, estamos hablando de las ciencias agrarias y las ciencias forestales. Porque nuestro campo trabaja con plantas, con animales, con seres humanos, trabaja con seres que tienen vida. Por eso se denomina bioestadística. Entonces, son herramientas que nos permiten analizar datos de poblaciones que tienen vida. La estadística además se divide en tres grandes grupos. Hay otras maneras de clasificación de la estadística, pero considero personalmente que esta es la mejor agrupación o la mejor clasificación de la estadística. Está la estadística descriptiva, ¿no?, que consiste en la aplicación de herramientas estadísticas en la recolección, organización, presentación y descripción de datos numéricos. Una vez descritos estos datos numéricos, nosotros debemos reportar estos resultados, ya sean en valores, en tablas o finalmente en gráficos, de manera que puedan representar las características de una determinada población. Podemos decir entonces que la estadística descriptiva es la descripción de datos numéricos provenientes de estudios estadísticos. El segundo grupo de la estadística se refiere a las probabilidades. La vida está llena de sucesos aleatorios, de sucesos que se dan por el azar. Un ejemplo claro de eso es los accidentes de tránsito. No sabemos en qué momento van a ocurrir. Existen posibilidades, unas más que otras, de que algún evento ocurra. Las probabilidades entonces nos ayudan a analizar estos fenómenos aleatorios, estos fenómenos que se dan por el azar, ¿sí? Y que también la probabilidad es una teoría matemática. El tercer grupo de clasificación de la estadística, valga la redundancia, es la estadística inferencial. La estadística inferencial es la técnica que permite al investigador
tomar decisiones en base a una información parcial. ¿Qué quiere decir eso? Que muchos estudios se realizan sobre una parte de la población. No podemos a veces darnos el lujo de hacer investigaciones donde la población es bastante grande. No tenemos ni los recursos económicos suficientes, ni los recursos humanos disponibles para hacer investigaciones a poblaciones grandes. Entonces, la estadística inferencial toma como estrategia el uso de subgrupos de muestras que tienen las mismas características de la población. Entonces, los datos o los resultados que obtengamos de este subconjunto de estas muestras deben ser el reflejo de las características que tiene esa población del cual ha salido esos resultados. Entonces podemos decir que la estadística inferencial nos permite generalizar resultados a partir de resultados de una muestra. ¿Cuáles son esos conceptos importantes que debemos conocer como profesionales de las ciencias agrarias y forestales? Un primer concepto tiene que ver con la unidad estadística, que otros también conocen como unidades de observación, como unidades, como individuos, como entidades estadísticas, pero al final están hablando de lo mismo, de una entidad estadística o unidad estadística. ¿Qué es una unidad estadística entonces? Es una entidad de donde se obtiene el dato para ser analizado. Una unidad estadística puede tener tres tipos de clasificación. Existen unidades estadísticas que denominamos sujetos cuando estamos hablando de plantas, ¿no? Existen unidades estadísticas que denominamos objetos cuando estamos hablando de equipos, de maquinarias, ¿no? Podemos hacer estudios comparativos entre un tipo de sembradora con otro tipo de sembradora para evaluar la eficiencia de siembra. Entonces, estamos utilizando como unidad estadística a una maquinaria. Por lo tanto, al no tener vida, este elemento se considera objeto de investigación. El otro tipo de unidad estadística tiene que ver con conceptos. No siempre hacemos investigación sobre objetos, no siempre hacemos investigación sobre sujetos, sino a veces hacemos investigación sobre conceptos. Los profesionales en ciencias agrarias tienen mucha relación con productores campesinos. Un ejemplo de una unidad estadística puede ser una metodología de capacitación.
Si nosotros desarrollamos una metodología de capacitación y aplicamos en las comunidades campesinas, podemos evaluar cuán eficientes han sido en la comprensión de las teorías, de los conceptos que hemos impartido hacia las familias. Entonces estamos hablando de unidades de concepto, unidades estadísticas denominadas conceptos. Entonces tenemos estos tres tipos de unidades estadísticas: sujetos, objetos, conceptos. Seguidamente, otro de los conceptos importantes que debemos conocer, que debemos comprender más que conocer, es el de población. Muchos estamos familiarizados con este término, pero desde el punto de vista de la estadística, una población es el conjunto de individuos con características medibles u observables en un determinado tiempo y lugar. Si tenemos aquí en la parte central de la diapositiva una población de personas. Esta población de personas tiene algunas características medibles u observables. Podemos hacer referencia a uno de ellos: el número de habitantes de esta población. Asimismo, podemos ver o medir el nivel de pobreza que tiene esta población. Podemos también medir el nivel de alfabetización que tiene esta población. Esas son características que podemos medir, que podemos observar en la población. Pero dice además que debe estar determinado en un tiempo y espacio. Cuando hacemos investigación, no vamos a hacer investigaciones de todo el tiempo. Nos vamos a concentrar en un determinado tiempo, ya sea un año, un semestre, un trimestre, pero vamos a hacer en un tiempo o un lapso de tiempo que nosotros podamos controlar para desarrollar la investigación. Además, no vamos a hacer en cualquier lugar. Si queremos estudiar la población o los niveles de pobreza en el municipio más pobre de Cochabamba, no vamos a ir a los municipios donde hay mayores recursos económicos. Seguramente iremos a los municipios donde tienen o presentan mayores niveles de pobreza. En el caso de Cochabamba está Arque y Bolívar. Entonces, los estudios se hacen en lugares determinados, no se hacen en cualquier lugar. El otro concepto de suma importancia es el de muestra. Muestra es una parte de la población, es un subconjunto de la población. Entonces, este subconjunto de la población, que está marcado aquí en el color naranja, tiene las mismas características medibles u observables que tiene la población entera. Si la población tiene niveles de pobreza alto, esta muestra debe reflejar también esos niveles de pobreza. Entonces podemos decir que la muestra es una parte de la población que tiene las mismas características medibles y observables de la población en un determinado lugar y en un momento específico. Todos los resultados que encontremos de la población se denominan parámetros. El parámetro no es más que el valor que representa las características de una población. ¿Cómo están representados generalmente? Con las letras del alfabeto griego. Esto
que es mu, significa media poblacional, el coeficiente de correlación poblacional, la desviación estándar de la población, la varianza de la población y la desviación estándar de la población. Entre tanto, que todos los resultados, los datos que obtengamos de una muestra, se denominan estadísticos. Los estadísticos son valores que representan las características de una muestra. Estas características, habíamos dicho, que son el reflejo de las características de la población. Cuando se hace estudios a toda la población, se denomina censo. Y esto es generalmente cuando se requiere saber algunos indicadores o algunos cambios que se han dado en los últimos 10 años en un determinado país o en una determinada región. Esto usualmente no se da para hacer investigaciones científicas. Entonces, las investigaciones se realizan sobre muestras, no se realizan sobre poblaciones. Esto es importante considerar. Ya decíamos anteriormente que las investigaciones requieren de recursos económicos y requieren de personal capacitado para encontrar resultados que sean valederos para representar una determinada situación de una población. Otro tema importante es el de variables y su clasificación. ¿Qué es una variable? Una variable es una característica medible u observable de las entidades estadísticas en una población. Entonces, podemos tener variables de dos tipos, unas variables cualitativas y otras variables cuantitativas. Las variables cualitativas además se subdividen en dos grupos, nominales y ordinales. Entre tanto, las variables cuantitativas se subdividen también en dos subgrupos, las variables discretas o de conteo y las variables continuas o aquellas que provienen de medir. Entonces, vamos a un poco profundizar de qué se trata la comprensión de variables. Además de que una variable es una característica medible o observable del conjunto de unidades estadísticas de una población, una variable de un individuo, por ejemplo, si tenemos aquí como entidad estadística un cerdo, tiene una característica que puede ser peso, difiere de su característica en su valor al otro individuo, a la otra entidad estadística. Es decir, que el peso de este porcino A es diferente al peso de este porcino B. La característica varía de un individuo a otro. Por lo tanto, a esa característica que varía de un individuo a otro se le denomina variable. Las variables cualitativas
provienen generalmente de observaciones, de percepciones. Es ahí que el principal instrumento de colecta de datos es la observación, es la vista del investigador. Entre tanto que las variables cuantitativas, su principal instrumento de recolección de datos o su principal forma de obtención de datos es a partir de la medición, con instrumentos que permiten alcanzar datos con decimales o datos con números enteros. Por ejemplo, para tener datos de rendimiento necesitamos obtener una balanza. Necesitamos tener una balanza para pesar y establecer el rendimiento de un determinado cultivo. Bien, dentro de las variables cualitativas decíamos que están las de tipo nominal. Este tipo de variables cualitativas hacen referencia a aquellas categorías, vamos a decir categorías, que se nombran. Nominal quiere decir nombrar. Por ejemplo, si hablamos de razas de vacuno, solo estamos nombrando qué tipo de razas. Estamos dándole una etiqueta. Es decir, esta es una raza cebú, esta es una raza Nelore, esta es una raza Holstein. Le estamos etiquetando, le estamos nombrando. Entonces, a ese tipo de variables se les denomina nominal. En tanto que el otro tipo de variables cualitativas, que son las ordinales, cuando tenemos una variable que estamos investigando, por ejemplo, el grado de ataque de plagas, las posibles respuestas que tiene esta variable de respuesta es una jerarquía, un orden. Si hablamos de grado de ataque de plagas, podemos ver grado de ataque bajo, grado de ataque moderado, grado de ataque alto y grado de ataque muy alto. Entonces, si ven ustedes, aquí hay un orden. Este tiene menor importancia y este tiene mayor importancia. O mejor dicho, este tiene menor ataque y este tiene mayor ataque. Entonces, cuando las variables nos ofrecen entre sus posibles resultados un orden en sus respuestas, se trata de variables cualitativas de tipo ordinal. Por el lado de las variables cuantitativas, tenemos dos tipos, decíamos discretas o de conteos. Estas variables se obtienen a partir de contar. Entonces estamos hablando de números enteros. Números enteros. Por ejemplo, el número de frutos por planta puede ser el número de frutos por planta de cocoazú, de cacao, de papaya, de una serie de unidades estadísticas. O el número de hijos por familia. Entonces, son números enteros, no hay medios hijos, ¿no? Entonces, una variable cuantitativa discreta proviene de contar. Son números enteros, repito nuevamente. En cambio, las variables cuantitativas continuas, ¿no?, provienen de medir o pesar. Para obtener resultados de este tipo de variables, tenemos que acudir a la medición o al pesar de algunas entidades estadísticas. Por ejemplo, si hablamos de rendimiento de soya en toneladas por hectárea,
estamos hablando de que pueden haber muchos resultados y que tienen en sus valores decimales. Cuando hablamos de rendimiento estamos hablando de muchos posibles valores. Si hablamos de la papa específicamente, podemos tener de 2.2 toneladas por hectárea, de 2.3 toneladas por hectárea, de 2.4, o sea, pueden alcanzar o pueden adquirir cualquier valor dentro de un intervalo. Entonces, debemos decir que las variables cuantitativas continuas provienen de procesos de medición, de procesos de pesaje, básicamente. Las escalas de medición de estas variables. ¿Qué es una escala de medición? Es una jerarquía de comparación de las variables. Es una jerarquía de comparación de los datos de esa variable. Entonces, si tenemos nosotros escalas de medición de tipo nominal, por ejemplo, el sexo, es una escala de medición de tipo nominal que es mutuamente excluyente. ¿Qué quiere decir eso? Si sus categorías de sexo es hombre o mujer, solo es uno, no puede ser los dos. O es hombre o es mujer. No puede ser hombre y mujer al mismo tiempo. Por eso, esta escala de medición es mutuamente excluyente. Las escalas de medición solo se pueden nombrar, se pueden etiquetar. Estas escalas de medición también tienen categorías. Estas categorías son los valores que la variable puede asumir. En este caso, la variable sexo tiene dos categorías: hombre, la primera categoría, y mujer, la segunda categoría. En tanto que la escala de medición ordinal, ¿ya? Esto es para variables cualitativas ordinales, su escala de medición sigue siendo ordinal. ¿Cuáles son sus características de esta escala de medición? Tiene una relación de mayor o menor o igual. Quiere decir, mayor grado de ataque, por ejemplo, o menor grado de ataque. Entonces, hay una relación en las respuestas que pueden darse en cada variable. Siguen un orden. Las posibles respuestas de la variable grado de ataque de plaga son bajo, moderado y alto. Esto sigue un orden. Este es inferior y este es superior. Entonces aquí se cumple la condición de ordinal porque siguen una jerarquía en sus posibles respuestas, por lo que se denominan escalas de medición de tipo ordinal. Por el otro lado, para variables cuantitativas tenemos dos escalas de medición. La primera de intervalo, que hace referencia básicamente a una escala donde el valor cero es arbitrario, que generalmente se colocan de acuerdo a algunos resultados que hacen muchos investigadores. Por ejemplo, si hablamos de la calificación de estudiantes, tenemos una escala o un intervalo de 0 a 100 puntos. Esa escala la ha definido
la ha definido aquella institución encargada de la educación. Entonces, el cero en esos casos no tiene significado, ¿no? Si un estudiante en una prueba saca cero en sus calificaciones, eso no quiere decir que el estudiante no conozca. Posiblemente en ese momento se ha olvidado, no ha estudiado correctamente la materia, y eso ha hecho que no pueda responder adecuadamente a las preguntas en la evaluación. Entonces, este cero arbitrario ha sido colocado por aquellos encargados de la educación. Han dicho que vamos a calificar a aquellos estudiantes que no respondan a las pruebas, les vamos a poner cero, y a aquellos estudiantes que respondan a todas las preguntas, les vamos a colocar 100 puntos. Es una decisión de las personas, ¿no? En este tipo de escalas podemos sumar y restar, ¿no? Si pasamos a la última escala de medición para variables cuantitativas, tenemos la escala de medición de razón. Aquí el cero es absoluto. El cero sí tiene significado. Si hablamos de rendimiento de papa, por ejemplo, 0 toneladas de papa quiere decir que no hay papa. Ese cero entonces significa ausencia de valor. Todos los valores inician en cero. No hay menos cero dentro de una variable. El rendimiento de papa es de 0 hacia arriba. El rendimiento de arroz es de 0 hacia arriba. No hay rendimientos negativos. Entonces, en esta escala de medición de razón, todos los valores inician de 0. Aquí también podemos sumar, podemos restar, podemos dividir, podemos multiplicar. Entonces, si vemos, estimados estudiantes, que la escala nominales dentro de las variables cualitativas solo podemos nombrar. Este es el nivel más básico de jerarquía de medición, solo nombrar. Si pasamos a las escalas ordinales, aquí ya podemos hacer relaciones, podemos dar un orden, no solamente nominal, sino ya le estamos dando un orden, unas relaciones entre las posibles respuestas dentro de una variable. Entonces, este es el segundo nivel o la segunda jerarquía de comparación. Si pasamos ya al lado cuantitativo, el intervalo, ya podemos hacer relaciones, podemos etiquetar, podemos sumar y restar. Entonces, este ya es el tercer nivel de comparación de las variables. Y si tenemos ya la escala de razón, donde podemos hacer todo, desde nominar, ordenar, podemos hacer intervalo, podemos hacer razón. Razón quiere decir dividir o multiplicar. Esta es la escala superior de medición, de comparación. Con estas escalas podemos, decía anteriormente, podemos hacer o podemos nombrar o etiquetar, podemos hacer relaciones, podemos hacer escalas o intervalos, y podemos sumar, restar, dividir o multiplicar. En otras palabras, la escala de medición más completa es el de razón. Varios programas estadísticos que ayudan a analizar datos consideran tres escalas generalmente: las nominales, las ordinales y las de razón. Las escalas de intervalos
se adecúan a las escalas de razón. Por eso es que muchos programas estadísticos no consideran en su análisis las escalas de intervalo. Indicadores y su clasificación es otro tema que es muy usado en todos los campos. ¿Pero qué es un indicador? Es un valor extraído de la realidad que nos permite cuantificar ciertas características medibles de una población. El indicador nos refleja, nos hace ver cuál es el estado de situación, en qué condiciones está un determinado país, un determinado departamento, un determinado municipio. Si vemos aquí, por ejemplo, tenemos algunos indicadores del Instituto Nacional de Estadística. Tenemos una tasa de natalidad del 22.8%, tenemos una tasa bruta de mortalidad del 6.1%, tenemos una tasa de migración internacional de 2.1%, tenemos una esperanza de vida al nacer de 72 años, los bolivianos morimos con edad promedio de 72 años. Entonces eso quiere decir la esperanza de vida, la tasa de mortalidad infantil del 32%, la tasa global de fecundidad del 2.9% o 3%. Estos son indicadores, son parámetros que nos permiten saber o conocer cuál es el estado de situación de un determinado país. Podemos hacerlo por departamento, por municipio, por comunidad si queremos, ¿no? Para conocer cuáles son las condiciones de vida que tenemos como sociedad, como bolivianos y como seres humanos. Los indicadores también pueden clasificarse en varios tipos. Tenemos indicadores de población. Un ejemplo de ello es el número de habitantes en una población. Tenemos indicadores educativos. Un ejemplo de ello es el número de mujeres analfabetas. Tenemos indicadores económicos. Como ejemplo, podemos mencionar superficie de tierra agrícola cultivable. Indicadores sociopolíticos. Como ejemplo, podemos mencionar el número de electores. Entonces, hay diferentes tipos de indicadores que nos permiten conocer esa realidad del cual estamos viviendo en un determinado territorio. Un indicador tiene tres características claves. Voy a señalar acá, en este ejemplo de indicador educativo, cuáles son esas tres características. Tiene una cantidad del cual se puede medir y observar. En este caso es el número de mujeres. Esa es la primera característica, la cantidad. Tiene que haber un indicador. La segunda característica que tiene que haber un indicador es la cualidad. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de mujeres analfabetas. Esa es la cualidad. O otros también le llaman calidad. Ese es el dato o el aspecto distintivo del indicador. Estamos hablando de mujeres analfabetas. Aquí falta una característica para que sea un indicador completo, que es el lugar. ¿Dónde es este número de mujeres analfabetas? ¿En qué municipio? ¿En qué región? ¿En qué comunidad? Y podemos completar el número de mujeres analfabetas en la región del Trópico de Cochabamba. Entonces ahí sí tenemos las tres características de un buen indicador: cantidad, cualidad o calidad y el lugar.
Para ir cerrando esta clase, voy a resumir los aspectos más importantes de los que hemos abordado hoy día. El primero es sobre la importancia de la estadística. Debemos tener en cuenta que la aplicación de estas herramientas estadísticas en el campo de las ciencias agrarias nos ayudará a encontrar soluciones viables, soluciones oportunas a determinados problemas. Un segundo elemento tiene que ver con la clasificación de la estadística. Hay tres tipos de estadística, o la estadística se clasifica en tres grandes grupos. Vamos a decir, estadística descriptiva, que nos ayuda a interpretar datos numéricos en tablas, en gráficos o en valores independientes. Las probabilidades nos ayudan a entender los sucesos que ocurren al azar, aquellos sucesos que no están controlados por ningún investigador, como por ejemplo el clima, los accidentes, son sucesos que se dan aleatoriamente. Después tenemos la estadística inferencial, que hace referencia a las técnicas que permiten concluir al conjunto de la población a partir de una muestra. Nos permiten generalizar resultados encontrados en una muestra hacia el conjunto de la población. Esa es la clasificación de la estadística. Un tercer punto tiene que ver con las variables. Las variables hemos dicho que se clasifican en cuantitativas y en cualitativas. Las cuantitativas además se subdividen en dos, que son discretas, aquellas que provienen de contar, y cuantitativas continuas, aquellas que vienen o que provienen de medir o pesar. Entre tanto, las variables cualitativas también se subdividen en dos grupos: las de tipo ordinal, que tienen algún orden en sus respuestas; las de tipo nominal son aquellas que solo se nombran o se etiquetan, ¿no? Y cada una de estas variables tiene sus escalas de medición. Las escalas de medición son 4: las escalas de medición ordinal, las escalas de medición nominal para variables cualitativas y las escalas de medición de tipo intervalo y de razón para variables cuantitativas. Y finalmente, los indicadores son valores extraídos de la realidad que nos ayudan a comprender una situación actual de un determinado lugar, de un determinado contexto, en un determinado país. Vamos a decir que los indicadores son guías para tomar algunas decisiones de políticas públicas, algunas decisiones en la investigación también. Esto, sin lugar a duda, nos ayuda a conocer cuál es la realidad de nuestra población.